por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanael, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, había vivido con su marido 7 años de casada, y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegado en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas mandadas de la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto te agradecemos, Señor. No sabes cuánto te agradecemos. Cómo nos vas llevando de la mano día a día, por ejemplo, en toda esta octava de Natividad, de tu Natividad, por personajes, escenas y conceptos, todos tan importantes, y nos lo das masticadito. Por ejemplo, como decía ayer, como orábamos ayer con el Evangelio donde aparece el profeta Simeón, seglar, un seglar del montón, físicamente hablando, terrenalmente hablando, socialmente hablando, pero un profeta santo, fiel. Profeta no es el que adivina las cartas y lee el futuro, no, profeta es el que anuncia lo que está escrito, anuncia la palabra. Puede estar anunciando el Apocalipsis, puede estar anunciando Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, da igual, que sí, que habla del futuro, pero el profeta es el que anuncia lo que el Señor quiere que anunciemos, lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. Y él, y hoy la profetisa Ana, están anunciando, dice ahí, a los que esperaban la redención. Pero ¿qué hacían para anunciar? No solo anunciaban, sino que, por ejemplo, ayer, pues Simeón, un hombre de oración, de sacrificio. Hoy, la profetisa Ana dice que de día y de noche, sirviendo con ayunos y oraciones, noche y día, rogando y pidiendo al Señor enviar a ese Redentor, a ese Salvador. Por eso, cuando vio a Dios niño, lo anunció allí en el templo a todos, dice el Evangelio, los que esperaban la redención. Esta es la clave del Evangelio de ayer y de hoy, de estos dos profetas seglares del montón, pero santos. Oraban y ofrecían oración y sacrificio para que se cumpliera la voluntad del Padre. Aquí en la misión hay milagros todos los días. Es que suena pretencioso, podría decir que todas las semanas, pero es que es todos los días. Ayer hubo milagros con almas, con conversiones, con nombres y apellidos. Hoy los habrá. Pero no es solo de la persona que está utilizando Dios para hablarle a esa persona. No. Es fruto de la oración y ofrecimiento de todos los que estáis aquí, de todos los que estamos aquí. Esto es lo que nos quiere hoy enseñar el Señor. La importancia con la que estamos hablando de la profetisa Ana 2000 años después. Sin faltarle al respeto, ella sabe que se lo estoy diciendo con todo el amor del mundo. Y los profetas además son santos, o sea que si es santa ella sabe de qué va el tono de lo que le voy a decir. Una anciana del montón, una viuda del montón. Las viudas y los niños eran los desamparados de aquel entonces, no tenían nada. Y se la pasaba orando y ofreciendo ayunos y sacrificios y oración en el templo para que el Señor mandara a ese Redentor cuanto antes, porque aquello estaba como estaba. Que Jesucristo pues, se quejó todo el tiempo de que se encontró a sus hermanos solo mercadeando con rezos. Es necesario, los rezos son necesarios, nuestro Santo Rosario, todo, para canalizar nuestra animalidad hacia esa infinitud. Son necesarios, pero son un medio, no son el fin. Aquello estaba como estaba muy mal. El propio Jesucristo lo dice varias veces en el Evangelio. Estaba muy mal. Por tanto, gente buena y santa, como Simeón y como Ana,
la hija de Fanuel, oraban y ofrecían para que llegara esa redención, ese Redentor, ese Salvador. Y por eso dice que cuando Ana vio que llegó Dios niño, el niño Jesús, como era profetisa, se dio cuenta que ya este sí que era. Y le dio igual, como a Simeón ayer, le dio igual si era pobre, de una familia pobre, que solo pudo ofrecer, al ofrecer el bebé, solo pudo ofrecer 2 pichoncitos. No pudieron ofrecer más, no tenían más. Ofrecieron el mínimo de lo mínimo. 2 pichones. E inmediatamente ella identificó, igual que Simeón, y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaban de Él a todos esos que esperaban la redención. Entonces, el Señor nos está hablando, nos está enseñando una y otra vez, pero hoy muy especialmente, de esa combinación, ese puente entre lo infinito, divino, sobrenatural, y lo finito, lo humano, lo limitado, nuestro. A través de Simeón, a través de la profetisa Ana y a través del final de este Evangelio de hoy, que dice que el niño, o sea, Dios niño, iba creciendo, lleno de sabiduría y la gracia de Dios. O sea, claro, su parte humana tenía que pasar por todo el proceso de crecimiento de un niño, ¿no? Que también, como digo, en algunos momentos la madurez espiritual en las Sagradas Escrituras se daba a los 12 años. Por eso a los 12 se lo encontraron ya en el templo soltando amarras de sus padres de la tierra, ¿no? Para estar más unido espiritualmente a las cosas divinas y sobrenaturales del Padre del cielo. Pero a lo que voy es que ese niño iba creciendo en sabiduría y gracia. Por eso nosotros, aunque Dios es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo. O sea, no es lo mismo el que se acaba de convertir y que por supuesto ya tiene la gracia de Dios por su arrepentimiento y súplica del perdón, le quedará purificar por su vida pasada, en fin, las consecuencias, porque el pecado perdonado, está perdonado la culpa, pero quedan consecuencias de ese pecado, ¿no? Digamos, por ejemplo, el que levantó falsos testimonios, calumnias, pues eso queda rodando. Y la persona se arrepintió, le duele, propósito de la enmienda, no volver a hacerlo, no sé qué tal. Pero eso sigue rodando. Y luego, pues un día que habrá que purificar, ¿no? Entonces, el Señor que nos habla hoy nos dice, mira, la gracia es algo que es directamente proporcional, no al estilo humano. No se mide con centímetros, no se pesa con kilos, no se abarca visualmente ni auditivamente al que más grite o al que menos. No es una medida terrenal. La medida de Dios es la suya, que es otra cosa, que es infinita en misericordia, pero a la vez también es justa, infinitamente justa. El caso es que esta profetisa se la pasaba de día y de noche, ayunando y ofreciendo. ¿Pero qué pecados había cometido tan graves? No, era amor a la voluntad del Padre, que ya venía en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Amar la voluntad del Padre por encima de todo. Y parte de esa voluntad del Padre era la venida del Mesías. Ella oraba y ofrecía por la voluntad del Padre. El niño Jesús se sometió, Dios hecho hombre, hecho humano, hecho niño, se sometió a esta dimensión limitada nuestra. ¿Iba creciendo en sabiduría y en gracia? Claro que sí, pero Él, siendo Dios, también se sometió a ir creciendo en sabiduría y en gracia. Nosotros tenemos todo servido en bandeja de plata para poder negarnos a nosotros mismos, coger la cruz que nos cueste negarnos a nosotros mismos, cogerla cada día, ofrecerla y marchar con el Señor. Que Él esté en nuestra alma y haga su obra en nosotros y a través nuestro. Y nosotros llenos de paz, llenos de su paz. No necesitamos más. ¿Cuánta? Eso no nos corresponde a nosotros medir. Jamás. Nadie puede juzgar a nadie en cuanto a cantidad de gracia, de bendición. No. El que acaba de llegar humilde, arrepentido, está lleno de Dios. ¿Eso cómo se mide? Eso déjaselo a Dios que lo mida a Él, nosotros no. Pero es maravilloso. Es maravilloso. Yo lo vivo cuando alguien se acaba de arrepentir y llora, Carlos, y cómo es que yo tal cosa, y cómo es que tal cosa. Y a veces siento envidia, santa envidia, decir, Dios mío, cómo quisiera estar como él, como ella. ¡Qué amor! ¡Qué gracia la que tiene en su alma! Gracias, Señor, porque te estás desbordando con él, con ella. Y resulta que, por otro lado, tendrá cosas pendientes,
consecuencias pendientes de pecados perdonados. Es que eso no nos corresponde a nosotros medir. Eso es otra dimensión. Fiémonos de su infinita caridad para con nosotros, de su infinito amor para con nosotros, de su infinita misericordia para con nosotros. Fiémonos, constatemos cuando estamos en total gracia de Dios arrepentidos esa paz de Cristo que Él nos da. No nos preocupemos ni de ver los frutos. Ayer hubo muchos frutos, muchos. Y como decía esta mañana con las hermanas, fruto de la oración y el sacrificio de Elda, la oración y el sacrificio de Marina, la oración y el sacrificio de María José, la oración y el sacrificio de Sebas que estaba en el hogar. O sea, cada uno tiene lo suyo, vosotros también, cada uno de los que estamos aquí, que oráis y ofrecéis por las almas en la misión, etc. Todo eso es la común unión de los santos a través de la cual Dios da frutos. No es solo el interlocutor que estaba o la interlocutora que estaba con... Hoy estamos hablando de la profetisa Ana y son frutos de que ella se la pasó toda su vida, desde después de los 7 de casada hasta los 84, dice aquí. ¿Por qué el Señor menciona todo? ¿Para qué? Para que tomemos nota. Tenía 84 años, solo estuvo 7 de casada y el resto de su vida viuda. Casada jovencita, porque en esa época se casaban todas muy jovencitas. Hasta los 84 años en el templo orando, ofreciendo ayuno, ofreciendo oración, sacrificios. Ahí están los frutos. Aquí se ven los frutos. Que es difícil compaginar, entender dentro de nuestra métrica humana. El algoritmo que llaman ahora no nos da para medir, ver esa infinitud de cómo Dios correspondió a la profetisa Ana, con cuánto la correspondió y al profeta Simeón. Unos fieles del montón, pero fieles. Y cómo iba dando sabiduría y gracia al mismísimo Jesús, que era Dios. Es que es difícil de entender, pero fácil de creer para el que simplemente cree. Mira, Señor, mira, me lo creo, ya está. Gracias, Señor, por tanto que nos enseñas cada día. Estos días son días preciosos en enseñanzas, en conceptos, en personajes, en situaciones, en escenas. Gracias por tanto. Ayúdanos a ser fieles y vaciarnos de nosotros para llenarnos de ti, que es lo único que nos sale a cuenta, para bien de nuestras almas y de todas aquellas a las que quieres ir a través nuestro. Amén.